Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de reposición del feriado de Viernes Santo y vamos a retomar un poquito el tema del derecho como ciencia y como arte y vamos a ir avanzando, ¿no? Un poco más en el concepto de la ciencia del derecho y en los principales filósofos del derecho de la contemporáneos, ¿no? Como John Austin, como Bentham, ¿no? Y H.L.A. Hart, que se han preocupado de teorizar el derecho y de proporcionar los conceptos básicos de acuerdo cada uno, obviamente, a su punto de vista, y los cuales vamos a ir revisando, ¿no? Entonces estábamos ya avanzando en el tema y vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir retomando un poquito, ¿no? Entonces, el, habíamos avanzado esto, ¿verdad? En las consideraciones generales habíamos sostenido de que, eh, bueno, indudablemente el derecho, ¿no? A través de su desarrollo se compara con diversas manifestaciones artísticas, ¿no? Eh, por ejemplo, con la literatura y con el teatro, ¿no? El, el escribir prolijamente, ¿verdad? Y realizar la defensa escrita de una persona en el campo del derecho, o teorizar el derecho, ¿verdad? De realizar una obra sobre los conceptos o, eh, o producir una ley, ¿verdad? En el campo legislativo que también tiene que ver con el derecho. Eh, Siempre se compara con el arte de escribir, ¿verdad? Entonces, porque no hay reglas escritas y nadie le dice eh, cómo plantear la sentencia al juez, cómo realizar qué términos va a utilizar en la realización del memorial o de la demanda del abogado, ni tampoco qué ley va a dictar el legislador, ¿verdad? Esto está librado al fuero interno de las personas y por eso no hay método. Y lo que no tiene método y no es ciencia, entonces es arte, ¿no? Y por eso se relaciona mucho el derecho con el arte y también con el teatro, del que, digamos, se extrae las técnicas para exponer los argumentos en las audiencias orales, ¿no? Entonces, sin el apoyo de estas expresiones teatrales, no podría ejercerse de una manera, digamos, prolija o eficiente el, la práctica jurídica. Entonces, eh, estas comparaciones se hace también comparaciones de los papeles teatrales con los papeles eh, con los sujetos del proceso, ¿verdad? Entonces se realiza una analogía y se compara cada uno de los sujetos procesales con uno de los actores, con uno de los protagonistas del teatro, ¿verdad? Como que la ley sería el guión, el juez sería el director teatral, las partes eh, serían los actores desempeñando sus papeles en oposición y la comunidad sería el público, ¿verdad? Siempre tiene que estar avalado por el público, porque si al público no le gusta una sentencia, ¿qué va a pasar? Convulsión social, ¿verdad? Entonces, esta sentencia tiene que estar debidamente justificada. Eso se llama principio de razonabilidad, ¿no? Y tiene que estar además, tiene que ser un todo integral, ¿verdad? No tiene que contradecirse ni tener ambigüedades en ninguna de sus partes. Eso se llama principio de congruencia, ¿no? Entonces, el derecho también ya en otro apartado se relaciona con el arte, porque algunos sostienen que existe un derecho al arte, ¿verdad? El derecho de todas las personas de gozar y disfrutar plenamente cualquier expresión de arte, ¿verdad? Siempre y cuando eh, no se utilice el arte como excusa para menoscabar los valores sociales, ¿no? Entonces, eh, el, el derecho y el arte, como vemos, tienen mucha relación en la parte práctica, ¿no?
en el ejercicio de la práctica jurídica desde los diferentes papeles que les toca jugar a quienes tienen que ver con el derecho, ¿no? Ahora, en cuanto a la sentencia judicial, ¿verdad? También es una forma, tiene su parte artística y tiene su parte dogmática, ¿verdad? Entonces, la sentencia tiene que mantener una estructura que está previamente definida, ¿no? Pero eh, lo que vaya en la sentencia es la apreciación del juez sobre el caso, obviamente de acuerdo a la ley, pero con la influencia eh, de sus sentimientos internos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el derecho es una ciencia esencialmente fáctica, ¿no? Pero su campo de acción está constituido por la interacción de diversas instituciones jurídicas, ¿no? Representadas por las relaciones entre seres humanos. Los diversos institutos participan y aseguran la relación entre seres humanos, ¿verdad? Como los contratos, como la sucesión hereditaria, como el matrimonio que hace surgir la comunidad de gananciales. Y entonces, este, el, el derecho, ¿verdad? Con este objeto que es la interacción o la conducta humana, ¿verdad? Regula esta conducta que haciendo, declarando intereses, ¿verdad? O declarando derechos y otras imponiendo conductas, ¿no? Cuando eh, imponiendo conductas mediante la amenaza de una sanción, ¿verdad? Cuando te dice 30 años te vas a ir a la cárcel, ¿verdad? O eh, también establece algunas formas restitutorias o resarcitorias. Esto ya serían las sentencias, ¿no? Eh, y esta sentencia o este pronunciamiento del juez tiene que ser, como hemos dicho, un documento armónico, ¿verdad? Congruente, que se complemente y se relacione en todo su contenido, desde el encabezado hasta la parte resolutiva o la conclusión. Entonces, esta sentencia es obviamente un acto jurídico procesal, pero es ante todo, como hemos señalado, un acto del juez, de la persona, del sujeto que está actuando, que está administrando justicia por cuenta del Estado. Entonces es una creación de este hombre, de su voluntad y en aplicación de su inteligencia, ¿verdad? Pero en cuanto, desde el punto de vista procesal, es el acto que va a dirimir el proceso, entonces va a otorgar la solución que va a tener que ser aplicada por las partes, ¿no? Entonces, no solamente es un acto o un pronunciamiento más, sino que es la llave del proceso que cierra el mismo, ¿no? Obviamente, siempre y cuando no se apele, por uno, porque se hayan hecho vencer el plazo, o dos, porque la ley dice que no se puede apelar a esa resolución, ¿no? Entonces, ¿no? Pero siempre dicen, vamos a apelar, ¿no? Entonces, no se cierra el proceso hasta que no se agoten los recursos o no se venzan los plazos, ¿no? Entonces, esta eh, sentencia, ¿no? Se, se pronuncia cuando las partes que están en una disyuntiva, ¿verdad? Están en un choque de intereses, tienen que intentar encontrar una respuesta a esta disyuntiva, ¿no? O sea, y como está en una disyuntiva, eh, por su propia cuenta no van a poder encontrar la respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que ir las partes o los interesados y recurrir usualmente ante un juez, ¿verdad? Ante una instancia decisoria irracional, pero que es un tercero, ¿no? No está inmiscuida con las partes. Entonces, a este juez se le encarga el trabajo de fijar la solución, ¿verdad? De la controversia y eh, de manera alternativa también puede ser un conciliador ahora, ¿verdad? Como el de la propaganda de don Salomón y el anticrético, ¿no? Entonces, este, esta conciliación y además el arbitraje, ¿no? Serían medios alternativos para resolver los litigios o los conflictos, ¿no? Pero si nos vamos a la vía judicial, siempre tiene que terminar con una decisión del juez que pone término a la disyuntiva o a la diferencia, ¿no? Entonces, ese ese pronunciamiento, ese documento se llama la sentencia, ¿verdad?
La sentencia que está más que nada relacionada con la interpretación, ¿verdad? Con la actividad interpretativa que le puede dar el juzgador para cumplir su obligación de resolver el juicio, pero de manera motivada, ¿no? Para que la decisión sea clara y sencilla y no sea contradictoria. Pero esta motivación es personal del juez, ¿no? Ya eh, va, supera la ciencia jurídica y va más al campo del arte. Entonces, podemos considerar que la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia, ¿no? Porque nadie ha desarrollado una teoría y una sistematización de cómo se interpreta o de cómo se realiza esta actividad interpretativa, ¿no? Y si bien hay una teoría de la interpretación, ¿verdad? En libros y todo, no son normas, ¿verdad? No son reglas que son generalmente admitidas y que tienen que ser seguidas por todos los juristas para interpretar las normas, ¿no? Entonces, la, esta la interpretación eh, o la actividad interpretativa de los juristas o la teoría de la interpretación, entonces podríamos concluir que no constituye una ciencia propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, como no existen reglas fijas para emitir la decisión, eh, podríamos inclinarnos más a señalar que es un arte, ¿verdad? Esto de la emisión de la sentencia, ¿no? Lo que nos lleva a pensar o a relacionar el derecho con el arte y con la ciencia a la vez, ¿verdad? A intentar definir el derecho de acuerdo a estos dos términos, ¿verdad? Al mismo tiempo como arte y como ciencia, porque no puede estar separado la ciencia del derecho del arte, como hemos visto. Si bien existen normas, ¿verdad? Y técnicas, métodos para su estudio y definiciones del derecho, instituciones, institutos jurídicos y la aplicación y la interpretación de los mismos y de la dogmática, la interpretación de la dogmática jurídica, o sea, del conjunto de normas y reglas que están vigentes, como acabamos de señalar, no tiene pues un método, ¿verdad? Entonces podemos ir a pensarnos que en esta parte actuamos más como artistas, ¿verdad? Y lo que buscamos es una congruencia, ¿verdad? Que, que sea coherente y que sea que, eh, buscamos que nuestra interpretación, ¿verdad? Sea coherente y sea, ¿cómo se llama? Eh, tenga congruencia y sea un todo integral, ¿verdad? Que no permita el espacio a ambigüedades y a dobles interpretaciones. Entonces, lo que estamos buscando es hacer algo mm, proporcional, ¿verdad? Algo simétrico y la simetría y la proporción siempre han estado relacionadas con la belleza y la belleza ha estado relacionada con el arte, ¿no? Entonces, el arte como una propiedad propia del ser como se presenta, ¿no? Una propiedad ontológica, ¿no? Entonces, como se presenta el derecho, ¿verdad? Como se presenta cómo se resuelven los problemas, cómo se realizan las normas cómo se emiten las sentencias y cómo se interpretan las relaciones jurídicas entre las personas, ¿no? Intenta llegar a esta proporción, a esta simetría para eh, plantear una solución, ¿no? Entonces, y esta solución obviamente va a ser simétrica y va a apuntar a un ideal de justicia, entonces va a ser, eh, en otras palabras, va a ser bello, ¿no? Va a contener belleza porque el, apunta al bien y porque es un todo coherente, tiene congruencia, es razonable, es congruente,
y además es, es ¿cómo se llama? Es proporcional y simétrico, ¿no? Como decían, como se comparaba a la belleza en la edad antigua, ¿no? Entonces, en la ciencia del derecho, como estábamos sosteniendo, ¿verdad? La estética se manifiesta en la visión simplista y pura del derecho preocupada por la coherencia, ¿no? Entonces, esta coherencia es la armonía, la congruencia a la que hacemos referencia, ¿verdad? Que ya sea en nuestras demandas, en nuestras sentencias, o al pronunciar una norma, eh, cumplamos con este principio de congruencia y de razonabilidad, ¿no? Para poder también justificar nuestras decisiones o nuestras creencias, ¿no? El, y también para que el ordenamiento normativo no tenga antinomias y no tenga lagunas normativas, ¿verdad? Para que sea un ordenamiento normativo que, que otorgue soluciones justas, ¿verdad? Y que además tenga referencia a la realidad social que va a regular, ¿no? Porque todo ordenamiento jurídico está vigente solamente en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Entonces, el, la armonía y la proporción del sistema jurídico, ¿verdad? La falta de antinomia, o perdón, la, el carácter completo, o sea, la falta, la no existencia de lagunas jurídicas y la coherencia, ¿verdad? La no existencia de antinomias jurídicas va a proporcionarle armonía estética al sistema jurídico y va va a ser también una obra de arte, por así decirlo, ¿no? Entonces, el, el derecho, ¿no? Como vemos, siempre tiene tiene en la interpretación y en la aplicación, o sea, cuando los sujetos del derecho tienen que interactuar con el conjunto de normas, los principios y las reglas, ¿no? Ya se, se deja de lado los métodos y se entra al campo artístico, ¿verdad? Pero no puede ser solamente el arte, perdón, el derecho, eh, puro arte, ¿verdad? Ni pura ciencia. Entonces, esta parte artística tiene que estar también, tiene que tener un fundamento científico, ¿verdad? Y para eso podemos denominar al derecho como una ciencia al mismo tiempo que como un arte, ¿verdad? Y para la denominación de esta ciencia del derecho se, eh, se hace referencia a esta ciencia en tres sentidos diferentes, ¿verdad? La ciencia del derecho para designar a todas las disciplinas jurídicas, ¿no? Para designar a la dogmática jurídica, a los principios, al derecho positivo, al derecho natural, al conjunto de normas y reglas vigentes, a la jurisprudencia, a las escuelas jurídicas, a todo lo que tenga que ver con el derecho, ¿verdad? Así podemos designar a la ciencia del derecho en primer lugar. Luego podemos utilizar la expresión ciencia del derecho para referirnos a los estudios científicos sobre el derecho, excluyendo a aquellos que tienen carácter filosófico, ¿verdad? Acá incluye los que tienen carácter filosófico, pero aquí se los excluye. Entonces solamente estaríamos hablando de todos los estudios científicos sobre el derecho vigente, ¿verdad? En un tiempo y lugar determinados. Entonces, sobre, y los principios, ¿verdad? Eh, eh, y todos los estudios de derecho que no sean metafísicos y que no tengan que ver con con la filosofía del derecho, ¿verdad? Con intentar definir, ¿verdad? Las estructuras básicas del derecho, ¿no? Entonces, porque eso ya se tendría como preestablecido, ¿no? Entonces, eh, y luego
se utiliza la expresión ciencia del derecho para referirse a la dogmática jurídica. Y la dogmática jurídica solo estudia el derecho vigente, ¿verdad? Las leyes eh, que son válidas en un tiempo y lugar determinado, ¿no? Entonces, excluyendo otros estudios científicos sobre el derecho, ¿verdad? Como, por ejemplo, la sociología del derecho y la psicología del derecho, ¿no? Que, bueno, esos tampoco tienen, no tienen carácter filosófico, tienen más bien carácter científico, ¿no? Entonces, se excluyen de la dogmática jurídica porque esta estudia solamente el, eh, el conjunto de normas y eh, el conjunto de normas y reglas que son dictadas por la autoridad competente y que están vigentes en un tiempo y lugar determinado, ¿no? Entonces, podemos, eh, bueno, podemos señalar que en esta primera acepción de todas las disciplinas jurídicas, ¿no? Eh, es algo muy amplio, ¿verdad? Porque lo que se intenta es abarcar todo el saber jurídico, ¿no? Que sin discriminar escuelas, ni, ni otras instituciones jurídicas, ni otros sistemas, ¿verdad? Entonces es un conocimiento muy vasto, ¿verdad? Todas las disciplinas jurídicas. Y en el, en el segundo, ¿no? Estaríamos hablando de las ciencias jurídicas propiamente dichas, ¿verdad? O sea, todas las que no tienen que ver con el carácter filosófico, ¿no? Derecho mercantil, derecho civil, derecho comercial, derecho autonómico, derecho municipal, ¿verdad? Y luego está la dogmática jurídica, que es solamente el, las leyes vigentes, ¿verdad? O el derecho positivo, ¿no? Entonces, desde esos tres aspectos se puede utilizar la denominación de ciencia de la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, es algo, como ven, que no, es como la ciencia, es como el concepto de derecho mismo, ¿verdad? Es algo indeterminado. Entonces, la ciencia del derecho representa, la ciencia del derecho, ¿verdad? Ha sido en todo este saber jurídico, ¿verdad? Y en estas otras acepciones, tiene diferentes estudios y diferentes posiciones y diferentes autores que las defienden, ¿no? Y entre ellos existen algunos de los contemporáneos que son muy, digamos, leídos y conocidos, ¿verdad? Como Al Ross, como Norberto Bobbio, como H. L. Hart, como Joseph Bentham, que vamos a ir viendo al final, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Existe un autor Sauer que dice que la ciencia del derecho o la dogmática jurídica es una disciplina meramente cultural, ¿verdad? Y Del Vecchio, por su parte, señala que la ciencia del derecho tiene por objeto los sistemas particulares considerados singularmente para eh, un pueblo y una época determinada, ¿verdad? Entonces, ahí ya surgen dos objetos para la ciencia del derecho, ¿no? Aunque de otro lado, ¿no? Existe otra postura que señala que la dogmática jurídica, que la ciencia dogmática o la técnica del ordenamiento vigente, o sea, del derecho positivo, ¿no? Se desenvuelve sobre la base del acatamiento o de la obediencia a las disposiciones de,
de este sistema normativo y las estudia dentro de un ámbito espacial y temporal de aplicación, siempre que estén de acuerdo con la realidad social. Entonces, podemos ver que desde este punto de vista, ¿no? el, el propósito de la ciencia del derecho se desprende en dos ramas, ¿verdad? En una rama teórica y una rama práctica, ¿no? El, la rama teórica, ¿no? Es la que tiene por objeto el estudio de las reglas generales del derecho para entender su sentido y sus alcances, ¿verdad? Y su contenido está constituido por diversas investigaciones, ¿verdad? De la relación entre las normas, de su origen, del ordenamiento, de la integración dentro del sistema jurídico y la técnica jurídica, ¿no? Y se ocupa de todos los problemas que conciernen a la formulación y aplicación de las normas, ¿no? Entonces, el, ese sería en el primer sentido, ¿verdad? Y en el sentido teórico y en el sentido práctico, ¿verdad? Eh, podríamos establecer que el contenido de la ciencia del derecho es, está representado por el estudio metódico de las diferentes divisiones de esta ciencia, como derecho constitucional, administrativo, ¿verdad? Como ya habíamos señalado, ¿no? Entonces, el, de acuerdo a las diferentes escuelas y a los pensamientos, a los pensadores, a los diferentes filósofos y épocas en las que estos se han pronunciado, ¿verdad? Existe eh, diferentes elementos y excepciones de lo que estudia la ciencia del derecho, ¿no? Ahora, Alf Ross, un filósofo del derecho contemporáneo, ¿no? Señala que, bueno, es un representante del realismo jurídico, entonces del positivismo, ¿verdad? E interpreta el derecho en función a la eficacia social de este. Entonces, el derecho, ¿verdad? El derecho está conformado por leyes vigentes más allá de su contenido moral y lo que lo hace válido es que sea vigente, ¿verdad? No tiene nada que ver con eh, con, con otros aspectos externos, ¿no? Entonces, según explica, la ciencia jurídica consta de aserciones, que quiere decir afirmaciones o aseveraciones, acerca de las normas jurídicas y que consiguientemente deben ser entendidas y considerados con arreglo al principio de verificación, en virtud del cual una proposición tiene sentido cuando puede ser verificada, ¿no? Entonces, el Alf Ross, ¿no? Señala que una ley es válida solo porque es vigente, ¿verdad? Y, eh, y esta ley vigente, ¿no? Solo tiene sentido cuando puede ser verificada en la realidad social. Entonces eh, tiene que regular de manera efectiva la conducta, ¿verdad? ¿No? Entonces, sin este principio de verificación, eh, no podría, eh, no podría atribuirse, digamos, al derecho la condición de ciencia social, ¿verdad? Porque no se estaría ocupando de la conducta, no se estaría ocupando de regular a las relaciones sociales, ¿verdad? A los actores sociales, ¿no? Entonces, no tendría el carácter de ciencia social, pero si, como dice acá, si F es una ley vigente, ¿verdad? Y esta ley vigente se comprueba
o se verifica en la realidad social para que regule la conducta, entonces sí puede entrar al campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, Alf Ross concibe la ciencia del derecho como un conjunto de proposiciones verificables empíricamente, ¿no? Entonces, un conjunto de aseveraciones, un conjunto de estándares, de reglas que pueden ser comprobadas en la realidad, en la práctica social, ¿no? Y para ser tomadas en cuenta requieren verse avaladas por las decisiones de jueces y magistrados, ¿verdad? Entonces, cuando se verifique empíricamente las proposiciones de las reglas y se aplique la norma, ¿verdad? O sea, que tengas que ir 30 años a la cárcel, ¿quién va a tener que avalar esta norma? Es un juez o un magistrado, un cuerpo colegiado, ¿verdad? Que te aplique la norma y la sentencia, ¿no? Entonces, el, constituyendo de esta manera, como señala el comportamiento de estos jueces o tribunales, la prueba por excelencia de que son ciertas o falsas las aseveraciones o las afirmaciones de la ciencia del derecho que indican que una norma está vigente o es válida, ¿verdad? Entonces, ¿quién se encarga de, de comprobar por excelencia que la norma es válida? Es el juez, ¿verdad? Al aplicarla, ¿no? En consecuencia, el procedimiento de verificación de las proposiciones, o sea, de las aseveraciones de los estándares, de las normas y reglas, está constituido por el comportamiento que asuman los tribunales al respecto, ¿verdad? Porque si los tribunales no aplican o deciden no aplicar la ley en un caso determinado, esta ley en la práctica va a estar como no vigente, ¿verdad? Entonces, la vigencia de la ley podemos decir que está en función a su aplicabilidad en la práctica de los tribunales, ¿no? De acuerdo a lo que señala Alf Ross, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que Norberto Bobbio señala, ¿no? Acá dice, en sus obras intenta atribuir un carácter empírico particular y diferente a la ciencia del derecho, ¿no? Y sostiene así que no es una ciencia formal, pero tampoco es una ciencia empírica. Forma parte de ambas, ¿verdad? Pese a ello, eh, forma parte, dice, de la gran familia de las ciencias empíricas y al mismo tiempo participa de las ciencias formales, como la lógica y la matemática, porque sí existe lógica y dogmática jurídica, ¿verdad? Pero también esta tiene que ser, bueno, estas leyes tienen que, o estas normas, o estas reglas tienen que ir a regular la conducta de la sociedad, ¿verdad? Entonces, tiene que ser comprobable, como decíamos, verificable empíricamente, ¿no? Entonces, no puede solamente quedarse ahí en el campo de la lógica, ¿verdad? De las ciencias formales, sino que tiene que pasar al campo también de las ciencias empíricas para poder verificar sus aseveraciones, por lo que se señala que o por lo que Norberto Bobbio señala, que no pertenece 100% a una ni a la otra, ¿verdad? Sino que pertenece al mismo tiempo a ambas, ¿no? Entonces, Norberto Bobbio plantea que no se encasille solamente en un tipo de conocimientos al derecho, sino que participe de ambos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la ciencia del derecho, ¿verdad? Tenemos que entender lo que es una cientificidad y la cientificidad del derecho en particular, ¿verdad? Entonces, en este punto podemos señalar que el concepto de ciencia no es ningún dogma, ¿verdad? No existe un concepto también así eh, universalmente aceptado de lo que es ciencia, ¿verdad? No puede ser el mismo, porque no puede ser el mismo para las diferentes áreas del conocimiento o las diferentes esferas del saber, ¿no? Es uno para las ciencias explicativas, otro para las ciencias comprensivas, ¿no? O uno para las ciencias formales y otro para las ciencias empíricas. Entonces, pero siempre como común denominador podemos decir que la ciencia
se trata de conocimientos logrados mediante un método racional, ¿verdad? Entonces, este método racional procura que los conocimientos tengan que estar objetivamente ligados entre sí. También que tienen que tener una conexión argumentativa, ¿verdad? O sea, las razones eh, de estos conocimientos o las justificaciones de, de estas creencias, de estos conocimientos, tienen que estar en armonía también con, bueno, los conocimientos tienen que estar en armonía con las justificaciones o con las razones, o sea, tienen que tener una conexión con su argumento, ¿no? Y tienen que ser verificables. Una vez que eh, hayamos encontrado cuáles son las normas generales, ¿verdad? Y podamos dar razones de manera congruente, vamos a verificar además que ese supuesto se puede eh, efectivamente presentar en la realidad empírica, ¿verdad? En la experiencia. Entonces, logrado así, ¿verdad? El conocimiento, recién se le puede tachar de científico, ¿no? Entonces, cuando el derecho, ¿no? Mediante un método racional, eh, logra un conocimiento, entonces estamos hablando de cientificidad, ¿verdad? No estamos hablando de empirismo, ¿no? Estamos hablando de algo metódico y sistematizado, no estamos hablando de algo que hemos adquirido sin saber cómo, de un conocimiento que hemos adquirido sin saber cómo lo hemos adquirido, ¿no? Entonces, por el, vamos a, eh, ya se nos va a terminar el tiempo, así que vamos a compartir otro enlace para poder continuar explicando esta parte de los filósofos contemporáneos, ¿no? Que son Austin y Bentham y Hart, que dan una definición propia a cada uno de lo que es el derecho, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo en 5 minutitos cuando se acabe de grabar el video y podamos programar la otra reunión. Entonces, esto para la segunda parte.